porque bueno, ya sabemos todos dónde nació, cómo fue su bautizo. Quería pararme en el trastorno de diferenciación sexual, que como bien hablabas tú al principio, yo he puesto otro nombre, no he puesto hermafroditismo, he puesto pseudohermafroditismo, porque estuve mirando con psicólogos, psiquiatras, me harté de hablar con profesores. Entonces, claro, cuando dijiste lo de hermafroditismo, al principio me dije yo, a lo mejor me estoy equivocando, bueno, voy a tirar para adelante. Entonces, claro, entonces, bueno, después voy a explicar un poco esto y bueno, voy a seguir con el análisis del sujeto, infancia y adolescencia, como dije antes, y con su corta vida durante el matrimonio, porque fue un matrimonio corto, no fue un matrimonio de estos que duran ni 5 ni 10 años, fue un matrimonio de unos pocos años. Bueno, como todos sabemos, esta es la iglesia donde nació el 18 de noviembre de 1809, los padres Miguel y María, y yo lo de bautizado como mujer lo puse porque al principio lo trataban como si fuera una mujer. O sea, yo deducí que lo trataban como si fuera una mujer por los rasgos afeminados que tenía, lo bajito que era también. Vale, después de investigar muchísimo y tal, y de hablar con varias personas de este lugar, porque no vine una vez, sino que vine 5 o 6 veces por lo menos, y vine con 2 amigos que no tienen nada que ver en la criminología, pero quisieron acompañarme en esta investigación. Estuvimos hablando con los pocos lugareños que había en el lugar, quise varias veces entrar en la iglesia y no pude, y me comentaron que creen que la familia Blanco Ramos-Santa pudo residir en esta casa, al lado de la iglesia. La casa, o sea, hay un cruce, se ve la casa y después una carretera para arriba y se ve la iglesia de Santa Eulalia. Y bueno, y tenía 2 hermanos, José y Antonio. Y más adelante explicaré que uno de los seudónimos que utilizó, bueno, uno de los nombres que utilizó fue Antonio y otro el de Don Genaro. Ya explicaré más adelante el porqué de sus nombres. Vale, ahora voy a hablar del trastorno de diferenciación sexual o el pseudohermafroditismo. Bueno, es una intersexualidad. Tú cuando estás en el periodo de gestación, unos meses después, pues ya sabes perfectamente si vas a ser un niño, o sea, si tu madre va a saber perfectamente si eres un niño o una niña. Pues en el caso de estas personas no saben, en el momento en el que naces no sabes el género porque no tiene los órganos sexuales desarrollados. Entonces es muy difícil. Y sobre una media de los 7 o 8 años es cuando es cuando se empieza a desarrollar el género que va a predominar en estas personas. Y normalmente los que sufren de este, no me gusta ni llamarlo enfermedad, ni llamarlo trastorno sexual, ni nada, me gusta llamarlo más mutación. Pienso que es el término apropiado. Estas personas con esta clase de mutación no pueden tener descendencia, así que es una de las posibles explicaciones por las que, entre comillas, podemos deducir que Roma-Santa no tuvo descendencia. Y ahora os voy a comentar, si se reproduce la diapositiva, sobre el análisis del sujeto.
nosotros en criminología, en este caso, no conozco personalmente al sujeto. O sea, no conozco personalmente a Roma Santa, obviamente, porque no he vivido allí ni nada. En criminología nos gusta llamarlos sujetos, al ser un sujeto de análisis. Entonces, yo lo que he averiguado es que ha sido un ser solitario, que él durante muchos años no se sintió identificado con un solo género, por lo tanto deducí que fue una persona bastante solitaria, que no tenía amigos, que en su familia lo repudiaban, porque primero no sabían si tratarle como una mujer, después como un hombre. Llegó un momento en el que no sabían cómo tratarle. Y claro, en ese tiempo, hoy que tengas un hijo hermafrodita, pues sabes cómo tratarlo, o alguien que tenga disforia de género, pues sabes cómo tratarlo, vas a médicos, vas a psicólogos, vas a psiquiatras, puedes tener un cambio de sexo si lo deseas, y todo eso. Pero estamos hablando del siglo XIX, ahí no había nada de eso. Entonces, a las personas que se consideraban raras, pues las trataban de ese modo. Los tres hermanos fueron confirmados juntos y hubo un obispo, Damaso, quien creo que fue la primera persona que trató a Roma Santa como un hombre, que lo trató como un hombre, porque ya de aquella la genética dominante ya hizo su trabajo y entonces pues se corresponde como un hombre, aunque siguiera teniendo rasgos afeminados, pero era un hombre. Por lo que hay dos versiones de Roma Santa, por todo lo que he leído y he investigado. Estoy hablando de la etapa adolescente ahora. Yo cuento con dos versiones: cara al público, fachada de afeminado y dotes para las labores, amable y seguro de sí mismo, sencillez. O sea, portaba mucha sencillez, daba buena conversación, ya que gracias al clero supo leer y escribir. Y después tenía otra fachada, que esa no desarrolló hasta mucho, o sea, la tenía dentro, pero hubo un desencadenante que fue quien sacó fuera al otro Roma Santa, que era, no tenía remordimientos, sintiéndose un cazador, sed de sangre, sobre todo en las fases de la luna llena, que hablaré también un poquito de ellas, y se consideraba una persona segura y organizada. Y bueno, después de haber analizado, de haber estudiado todos los libros de psicología y psiquiatría que me pasaron tanto mis profesores como algunos de mis compañeros, acabé deduciendo que Roma Santa pudo haber tenido un trastorno esquizoide de la personalidad de grupo A, cuyos síntomas más o menos son los que vemos más o menos aquí. La etapa del matrimonio. La etapa del matrimonio fue corta. Se casó el 3 de marzo de 1831 con Francisca Gómez Vázquez. Yo deduje que esa mujer debió ver algo en él para casarse con él, para enamorarse de una persona así. Y debió de aportar algo de luz, porque en los pocos años que estuvo casado no hay noticias, no hay ni siquiera testimonios, no hay nada de que haya cometido ninguna fechoría ni ningún delito leve. Después, el 23 de marzo de 1834, 3 años y 20 días después de su aniversario de bodas, muere.
no sabemos, como bien habéis dicho, si fue en circunstancias sospechosas, si la mató él o si murió por causas naturales. Y bueno, y el matrimonio no llegó a tener hijos, que sepamos. Y después, yo creo que la pérdida de la mujer fue un desencadenante. La pérdida de un ser amado puede desencadenar en una depresión o puede desencadenar en un comportamiento completamente contrario a un ser dócil. Puede sacar lo peor de nosotros cuando muere alguien querido. Por eso se convirtió en un ser perdido, no había consuelo. Empezó a ser una persona más solitaria, por lo que pude leer. Y ahí fue cuando comenzó la vida como nómada con su tienda ambulante. Vale, ahora